Hola queridos amigos, bienvenidos a otro video de Pensar sin ruido. Es un gusto tenerlos aquí y compartir con ustedes un nuevo tema para pensar sin ruido. Muchas gracias por sus likes, por compartir los videos y por hacer más grande esta comunidad. Reciban un abrazo de mi parte. A una semana del triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la misión de la 4T no se detiene y se anuncia la aprobación de las reformas pendientes propuestas por el presidente López Obrador, siendo la más mediática y la de mayor calado la reforma al Poder Judicial. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? El presidente lleva explicando al menos 3 años el qué, el para qué y el cómo de la reforma al Poder Judicial. Pero como en todos los cambios revolucionarios que benefician al pueblo, los políticos de oposición, los medios de desinformación y los grupos empresariales, poderes fácticos, han distorsionado los hechos para crear confusión, descontento entre la población. Para cambiar la manera en que se eligen a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, para ellos quedarse también con el control del Poder Judicial, entonces ya tendrían el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y además lo han dicho, quieren debilitar o de plano desaparecer a los órganos autónomos del Estado para pasarles las facultades ¿a quién? A la Presidencia, al Ejecutivo Federal. Entonces es un proyecto de concentración de poder. Dato al margen. Los poderes fácticos son grupos de poder, como la banca, el sector financiero, medios de comunicación, grupos empresariales que tienen un poder cuasi monopólico sobre un bien que suele traducirse en un poder destructivo al derecho de las personas. Aunque permanente y trascendentemente violan las leyes, el Estado o los gobiernos no pueden someterlos, y ellos continúan promoviendo sus intereses y preferencias para acomodar el rumbo político de los países a lo que les conviene. Por eso son poderes fácticos. El meollo de su gran poder es una cuestión fáctica por encima de la ley. ¿Qué quieren estos poderes fácticos en México? Que no cambie nada. Por eso son conservadores. Quieren que el Poder Judicial no se toque, porque son los que protegen sus abusos, sus robos, sus ganancias ilegales y sus negocios sin respetar las leyes. Así es, el Poder Judicial les solapa operar en México sin respetar las leyes y el Estado de Derecho, en perjuicio de los bolsillos de los mexicanos, de la ecología del país, de la salud de la población, de la seguridad, del patrimonio personal y patrimonio nacional de México. Les dejo en la descripción del video la liga de 2 documentales, The Corporation e Inside Job, para que tengan más información del rol abusivo, perjudicial y criminal de las grandes empresas y la relación corrupta que tejen con gobiernos, jueces, ministros, magistrados, incluso universidades e institutos de ciencia. Para ayudarnos a pensar sin ruido, comparto con ustedes estos apuntes de la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial es un proyecto de AMLO desde antes de su llegada a la presidencia. El objetivo, separar al Poder Judicial del poder económico, porque durante los años del neoliberalismo, de Salinas de Gortari a Peña Nieto, el Poder Judicial se corrompió, trabajó y sigue trabajando como empleados de los poderes fácticos. Estas poderosas empresas también son delincuentes de cuello blanco, muchas veces al mismo nivel de perjuicio que el crimen organizado provoca en la sociedad, solo que son legales. A estas corporaciones, los gobiernos anteriores y el Poder Judicial les permitieron robar de la siguiente manera: evadiendo impuestos multimillonarios, pagando salarios de hambre, vendiendo a sobreprecio, cobrando comisiones financieras
por encima de lo que se cobra en muchos otros países, contaminando tierras, ríos y mares, produciendo enfermedades en la población sin tener consecuencia alguna, apropiándose del agua potable, de tierras, y les han financiado hasta la nómina de sus empleados. Todo esto, según el Poder Judicial, dentro de la legalidad, porque ninguna denuncia contra los abusos de estas empresas ha resultado en beneficio de los afectados. Esta forma de hacer negocios es la que les gusta a los señores del capital, porque les representa utilidades impresionantes. Por lo tanto, van a defender a su poder judicial con todo lo que puedan. Desde otro ángulo, la democracia no solo es salir a votar para elegir a las autoridades. La democracia también implica que toda la organización social, económica, legal, gubernamental, sea de beneficio para toda la población. Me refiero al concepto de el bien común compartido. Por lo tanto, no puede haber cuarta transformación ni democracia si el Poder Judicial continúa trabajando solo en beneficio de las grandes empresas. Al reformar al Poder Judicial se lograría: 1. Quitar a jueces, magistrados y ministros corruptos y votar por nuevos servidores públicos con probada honestidad. 2. Eliminar los grandes sueldos, privilegios y opacidad con que se ha conducido este poder. 3. Bloquear la influencia corrupta que las grandes corporaciones tienen hoy con el Poder Judicial, es decir, separar al poder económico del Poder Judicial. 4. Atender y brindar justicia pronta y expedita a todo el pueblo, sin distinción de clase social. ¿Y cómo se implementaría esta reforma al Poder Judicial? Yo no veo más que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar, y esto no es asunto que se vaya a lograr fácilmente ni a corto plazo. Va a llevar tiempo, pero hay que empezar. La forma y el fondo serán discutidos en el nuevo Congreso que fue votado este 2 de junio pasado, y seguramente habrá diálogo para definir los detalles finos de los procedimientos, pero la reforma será un hecho. Frente a la realidad inminente de la reforma al Poder Judicial, los mercados están reaccionando, pero sería más preciso decir, los poderes fácticos se resisten a la reforma. ¿Qué significa esto? Significa que no quieren perder su poder judicial corrompido, no quieren que la ley y el Estado de Derecho se les aplique a ellos, no quieren dejar de robar a los mexicanos, y para eso han iniciado una campaña en dos vertientes. La primera es financiera. Mover de forma deliberada y maliciosa sus capitales para presionar al peso, debilitarlo frente al dólar. Es lo que hemos visto esta semana, lo cual genera una presión a toda la economía y altera los precios al consumidor. Pero es importante saber que esto no significa que la economía esté mal manejada por el gobierno, ni que la llegada de Claudia Sheinbaum sea una amenaza. Significa que las grandes empresas quieren chantajear a la Cuarta Transformación, crear desinformación y malestar social. Y la segunda vertiente es mediática. Ha iniciado una ola de mentiras en los medios de comunicación, usando a líderes de opinión y expertos en economía para sembrar en la población la idea de que el triunfo de Claudia Sheinbaum es una mala señal para el país. A estos señores del dinero, el presidente les envió un mensaje en una mañanera. Abro comillas, un consejo a los promotores del nerviosismo. Que le piensen porque es conveniente para el país. Que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos,
es porque no se ha permitido la corrupción en este gobierno y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución y a las leyes. Entonces, explico esto para que nadie esté pensando que las reformas al Poder Judicial van a perjudicar. No, al contrario, es para que se imparta justicia en México, para seguir combatiendo la corrupción, para que el país no sea un país de unos cuantos, que hay una auténtica democracia y no es ninguna imposición. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Y bien, queridos amigos, muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Si te gustó, si te parece útil, si te parece valioso, dale like, compártelo, deja tus comentarios, recomiéndanos temas, algo que te interese a ti, para que vayamos haciendo una comunidad de participación compartida. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema y el siguiente video.